Cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel, él estaba muy preocupado por la iglesia, porque sabía que a lo mejor él ya no va a poder estar físicamente con los hermanos. Por eso escribió cartas. Y una de las cartas que más me impresiona es la carta a los Efesios, que él escribió desde la cárcel. Y en esa carta se encuentran registradas oraciones que Pablo hacía por la iglesia. Y en una de ellas, en el capítulo 1, Pablo dice: estoy orando por ustedes para que Dios les dé espíritu de revelación y de conocimiento. Espíritu de revelación y de conocimiento. Mis amados, nos hace falta hoy en día, porque si Dios no nos habla, entonces nuestro conocimiento de la Biblia nos va a quedar solo en nuestra mente, pero no va a producir ningún cambio en nosotros. Mas la palabra de Dios es poderosa, dice Pablo, como una espada. Y la intención que Dios tiene cada vez que escuchamos la palabra del Señor, que nuestro corazón se abra de par en par y pueda entrar la palabra poderosa de Dios para producir cambio dentro de nosotros. Como cantamos delante, Dios alumbra la oscuridad, amén. Pensamos que siempre afuera está el diablo y afuera Dios va a alumbrar, pero no, mis amados. La oscuridad también puede estar dentro de nosotros. Cada pensamiento que no está de acuerdo con la Biblia es oscuridad. Cada actitud de nosotros, cada hecho de nosotros que no está de acuerdo con la palabra es oscuridad. Entonces, nuestra Biblia tiene que alumbrarnos a nosotros también. Y la oscuridad que está en nosotros tiene que ser echada afuera a través del alumbramiento de la palabra del Señor. Amén. Para eso estamos aquí en esta mañana. Y les invito a abrir su Biblia en Efesios capítulo 3. Ahí donde se encuentra otra oración que Pablo hacía por la iglesia. Y vamos a ver qué era importante para Pablo. Él dice en el capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno dobla la rodilla, ¿qué va a hacer? Va a orar, ¿cierto? Entonces Pablo está revelando lo que él está haciendo en la cárcel. Amén. Pablo no se estaba lamentando, chuta, lo que me pasó cuando saldré de aquí. No, Pablo en la cárcel estaba doblando su rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y fíjense, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¿De qué estaba preocupado Pablo? Que la gente entienda el amor de Cristo, la anchura, la longitud y la plenitud del amor de Dios. Porque Dios sabe que si nosotros no entendemos bien el amor de Cristo, tampoco lo vamos a poder entregar a otros. Entonces, por eso Pablo está orando aquí por la congregación, que es necesario conocer el amor de Cristo, y más encima dice, excede todo conocimiento. Y Pablo era un hombre muy inteligente. Pablo era un erudito, un doctor, podríamos decir hoy, un doctor en teología. Y sin embargo, él dice que si el espíritu de revelación y de conocimiento no tiene cabida en nosotros y nosotros no dejamos que el Señor nos hable, nos revele, si no buscamos esa revelación de Dios, entonces simplemente no vamos a poder participar de la plenitud de Dios, ¿cierto? Es como cuando usted lo invitan a comer y la mesa está espectacular. Hay una entrada, hay una sopita, hay un segundo plato, hay un tercer plato, hay variedad de postres, hay variedad de café, de té, hay un montón de cosas.
y a usted le dicen solo puedes tomar el pan duro. Entonces Dios quiere que participemos de toda la plenitud, de todo lo que Dios tiene para nosotros. Y eso no es solo la salvación, es la plena vida por la cual Cristo murió por cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos del amor, cada uno tiene diferente tipo de entendimiento y de diferente tipo de expresar su amor, ¿cierto? Así también Dios tiene una forma de expresar su amor. Y para conocer ese amor tenemos que ver cómo Dios expresa su amor, ¿cierto? Yo estoy segura, si tuviéramos una encuesta aquí, ¿cómo expresa usted su amor? Cada uno tiene otra forma y eso es normal. Cuando nosotros nos conocimos con mi esposo en el campo misionero y nos pusimos de novio, él quiso expresar su amor hacia mí y me compró un osito de porcelana. Era blanco con azul. Él estaba fascinado con su osito y me lo trajo. Yo miré la cuestión, porque para mí era una cuestión, y dije, ¿y esa tontera de qué sirve? Era mi forma de entender. Para mí esa tontera no sirve de nada, solo para acumular polvo. Y yo le tengo alergia al polvo. Entonces yo lo herí en esa oportunidad. Y le tuve que pedir perdón luego más encima. Porque era su forma, pero no era la mía. ¿Se dan cuenta? Dios tiene su forma y muchos de nosotros no la entienden porque no nos detenemos a entender a Dios. A veces los hombres tienen otra forma de expresar su amor. Por ejemplo, cuando los hermanos le piden la ayuda a nosotras las esposas, a lo mejor su esposo piensa, le estoy dando el privilegio a mi esposa para que me ayude. Pero a lo mejor del otro lado la esposa piensa, chuta, otra vez. Si yo también tengo cosas que hacer. ¿Y quién me ayuda a mí? Pero ya bueno. ¿Se dan cuenta? El hombre piensa que es un privilegio que le da y la mujer piensa, pero pucha, otra vez. Son diferentes formas que tenemos de expresar el amor. Entonces, para entender el amor de Dios, vamos a usar hoy un versículo que es muy conocido. Y antes de ponerle el versículo, le quiero decir, cuando Dios expresó verbalmente su amor hacia nuestro Señor Jesucristo, ¿quién sabe cuándo fue? ¿Cuándo Dios le dijo a Jesús que le amaba? ¿Cuándo? Cuando fue bautizado, así es. Cuando Jesús fue bautizado, fue la primera vez que audiblemente se escuchó del cielo la voz del Padre y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios declaró su amor verbalmente hacia su Hijo Jesucristo y eso que Jesús todavía no había hecho ninguna cosa. Todavía no había sanado a ninguno, todavía no había liberado a ninguno y no había hecho ningún milagro, ni tampoco había muerto en la cruz para que el Padre le dé ese elogio. Sino que en el momento que Jesús, en obediencia, fue bautizado, el Padre habló desde el cielo y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego el Padre se lo demostró con un hecho muy importante. ¿Qué hizo el Padre? Detrásito, llenó a Jesús con su Espíritu Santo. El Padre le dio a Jesús el mejor ayudador, lo mejor que le quedaba en el cielo. No podía haber tomado algo mejor, ni siquiera si hubiesen mandado a todos los ángeles, no habría sido comparable con el Espíritu Santo. Entonces, el amor que el Padre expresó hacia su Hijo Jesús fue en primer lugar verbal y en segundo lugar con este hecho muy importante. Es como cuando uno se casa. Verbalmente nos decimos aquí frente al altar y nos prometemos amor eterno. Y luego tenemos toda una vida por delante para demostrar que lo que yo dije aquí lo tomé en serio, lo dije en serio. Lo triste es que muchas veces aquí se dice, luego no se hace.
pero Dios no es así. Y como hijos de Dios, aprendemos de Él. Lo que decimos, también lo vamos a practicar durante el resto de nuestra vida. Y no solo los matrimonios jóvenes, también nosotros, que ya llevamos 30, 40 años de casado, estamos todavía demostrando lo que dijimos con hechos. Entonces, 1 de Juan 3:16 va a ser el versículo que vamos a analizar hoy. Voy a apagar esta luz. Tampoco era eso. Este versículo, en cada palabra de este versículo, que todos nosotros lo sabemos de memoria, supongo, nos va a revelar algo en cuanto al amor de Dios. Y el versículo empieza, ¿por qué? Con una palabra, ¿por qué? Y cuando una frase empieza con la palabra ¿por qué? Es porque va a decir algo, ¿cierto? Nos va a explicar algo, nos va a dar una razón. ¿Y a quién le dijo Jesús este versículo? A un erudito de la ley, a Nicodemo. Porque Nicodemo no estaba entendiendo lo que Jesús le estaba explicando del nuevo nacimiento. Entonces Jesús se detuvo y le entrega este importante versículo y le dice a Nicodemo, ¿por qué? Le da una razón, una explicación. Luego dice, de tal manera. Y cuando usamos la forma de tal manera, nos explica una forma, ¿cierto? No nos da una cantidad. Porque a veces he escuchado que se le hace la pregunta, ¿y cuánto me amas? Y unos dicen hasta la luna y de vuelta. Otros dicen hasta el infinito y más allá. Pero esas son cosas que no se pueden medir, ¿cierto? Pero sí podemos ver la forma como Dios expresa su amor. Quiere decir, lo podemos averiguar. En el hecho, en la forma que Dios usa, puedo darme cuenta si me ama o no me ama. Luego dice, amó. Es una acción. Amar es una acción, mis amados. Amar no es un sentimiento, no es una teoría. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Dios miró al mundo, nos amó y ese amor lo hizo actuar. Para que ustedes no piensen que en el amor es puro bla bla, decir, ya te lo dije cuando nos casamos que te amo, con eso es suficiente para el resto de la vida. No, todos los días Dios expresa su amor y así debemos ser nosotros. Amó es una acción. Y cuando Dios miró al mundo y se preocupó por nosotros y nos salvó a cada uno de nosotros, Dios no dijo, bueno, como yo sé que tú me vas a defraudar, mejor no te salvo. No, en el momento que Dios lo miró a usted y a mí, Dios sabía que lo vamos a defraudar. Dios sabía que vamos a ser desobedientes. Dios sabía que vamos a ser porfiados. Dios sabía que vamos a ser tercos. Dios sabía que nos vamos a demorar años en aprender. Y sin embargo, lo salvó. Sin embargo, Él nos miró, nos llamó por nuestro nombre y nos dijo, te salvo. A pesar que yo sé que me vas a defraudar más de alguna vez. Pero yo sé que en el camino vas a ir aprendiendo. Y te salvo por amor. Luego dice Dios. Nos habla de la persona del amor. Porque 1 de Juan capítulo 4, el versículo 7 y 8 dice, el amor es de Dios. Y Dios es amor. Entonces ya sabemos que el amor no es algo que vuela por ahí o que nos nace, sino el verdadero amor es Dios mismo. En Él se encuentra el verdadero amor. Y por eso luego dice la carta de Juan, y el que ama es de Dios, porque Dios es amor. Entonces el versículo nos revela la persona de amor. Luego viene al mundo, nos muestra el objeto del amor de Dios. ¿Cuál era el objeto del amor de Dios? El mundo entero
es el objeto del amor de Dios. Por eso cuando Juan el Bautista vio venir a Jesús para ser bautizado, ¿qué dijo? Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de algunos, no, del mundo, de todo el mundo. Quitó Jesús el pecado para que todos puedan tener acceso a su reino. Todo el que quiera puede tener acceso. Porque Jesús llevó el pecado de todo el mundo. Luego dice que ha dado. Esa es la prueba de amor. Eso nos muestra que Dios, lo que dijo, que va a amar al mundo, nos dio una prueba, nos entregó algo. Y vemos que nuevamente es una acción. Amor es acción. ¿Y qué nos ha dado? Luego dice hijo. El hijo es el regalo de amor. Lo mejor que Dios Padre tenía en el cielo nos regaló a nosotros, que es su hijo, lo que celebramos cada Navidad, ¿cierto? El regalo de Dios, que es su hijo. Luego el versículo dice unigénito, nos muestra que es un amor único. Nuestro Salvador es exclusivo, unigénito, único, no hay otro. Él es incomparable, inigualable, insuperable. Él es perfecto y Él es suficiente. Cuando usted habla de Jesús, cuando usted se relaciona con Jesús, piense en eso. Él es maravilloso, Él es excelso, magnífico. No se me ocurren otras palabras más, pero a lo mejor a usted sí. Entonces ese es el regalo que Dios les dio, único, un amor único. No hay amor que se pudiera comparar con el amor de Dios. Si usted necesita amor, no busque una persona terrenal. Nadie lo va a amar como Dios le ama. Entonces cuando nuestro corazón está lleno de ese amor inigualable, insuperable, entonces no importa si los hombres nos aman mucho o poco, porque nuestro corazón está lleno de amor. ¿Y para qué? Nos muestra el propósito de amor de Dios, porque todo lo que Dios hace tiene un propósito. ¿Y para qué? Todo aquel, esto nos habla del alcance del amor de Dios. Todo aquel que cree. Y la palabra que cree nos habla de la simplicidad de amor. Cuán simple es recibir el amor de Dios. Simplemente decir yo creo. Simplemente pararse un día y decir sí, Señor, yo te creo. Inúndame con tu amor. Y cuando nosotros le expresamos nuestra fe como un niño, entonces el amor de Dios nos va a inundar. No sé si usted percibe el amor de Dios. Yo percibo el amor de Dios, que nos va llenando, que me va llenando. El amor de Dios, el único. Y luego dice, en Él. ¿Dónde hay que creer? En Él nos muestra la ubicación del amor. De este amor perfecto, inigualable, inexplicable. Está en Él, en Cristo. Por eso Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que ese que da su vida por sus amigos. No, por eso le dije delante, es insuperable, porque eso ninguno lo ha hecho. Ninguno de las otras religiones ha dado su vida por sus amigos para salvarlos del infierno. Jesucristo es el único. Él es la vida, la verdad. Él es el único Hijo de Dios, el único Salvador de nuestras vidas, el único Salvador del mundo y la única esperanza. Entonces todo nuestro mensaje tiene que centrarse en Él, en Jesucristo. No se pierda. Esto nos habla de la prevención del amor. Para que no se pierda. Porque la gente dice, ¿y por qué Dios me va a mandar a mí al infierno si yo no hago nada mal a nadie? No, lo que pasa es que Dios no va a mandar a nadie al infierno. Lo que pasa, la verdad es que todos nosotros íbamos camino al infierno. Todos nosotros. Dios no nos manda por allá. Apenas uno nace, va camino al infierno. Ese es el camino de todo ser humano. Entonces Dios previene y nos saca de ahí para que caminemos en dirección opuesta, al cielo.
en la comunión con Él. Esa es la prevención del amor. Más tenga, esto nos habla de la garantía del amor. Tenga quiere decir que yo ya lo tengo, ¿cierto? Tengo la pila en mis manos. No dice que podría tener si se santifica suficientemente. No dice podría tener si hace tal y tal cosa. No, dice más tenga, que la tenga, es una seguridad. Como cuando en 2 de Timoteo Pablo le escribe, el fundamento de Dios está firme y tiene un doble sello. Conoce el Señor a los suyos y apártese de pecado todo aquel que invoca el nombre del Señor. Tiene un sello, una seguridad que podemos cuando pertenecemos a Él. Luego, ¿qué tenemos que tener? La vida. Ese es el producto, el logro del amor. Y eterna. Nos habla de la duración del amor. Es eterno. Como nuestra salvación también es eterna. Entonces, este versículo, ¿cómo dice? De tal manera, digámoslo todos juntos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. No se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Ese es el mensaje central de nuestro evangelio. Y cuando nosotros vamos a la calle, cuando usted le predica a alguien, predíquele el amor de Dios. No le predique una condenación. Predíquele que el amor de Dios tiene provisión para su vida. Primera de Juan 4, el versículo 9 y 10 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el amor de Dios. Y eso es lo que Pablo estaba preocupado, para que la iglesia entienda este amor de Dios. Porque cuando entendemos en nuestro espíritu ese amor de Dios, cómo Dios nos ama a cada uno de nosotros con amor eterno, eso nos ayuda a amar al resto. ¿Por qué a veces no se ama al resto? Porque no entendemos bien el amor de Dios. Ay, te dije lo que te va a pasar. Ay, si tú no te arrepientes. Y somos muy fáciles para decirle al otro lo que debería hacer. Pero quizás tenemos que aprender a decirlo de otra forma. Decir, mira, Dios te está llamando. Dios no quiere que tú hagas tal cosa. Dios te ama tanto, entregó su Hijo por ti, para que tú vivas de otra forma, para que tú disfrutes esta vida terrenal. Muchas veces pensamos que Dios nos puso en este mundo para negarnos, para servir a los demás, para todo aquello que hemos aprendido. Y nos hemos olvidado que Dios también quiere que disfrutemos nuestra vida terrenal con Él. Que sea un gozo poder compartir el evangelio. Amén. Que sea un gozo servir a los demás, no una carga. Que sea un gozo hacer todo lo que hacemos por amor a Él, porque Él lo dio todo por amor a nosotros. Y Pablo le escribe a los Corintios en su primera carta, capítulo 2, versículo 5. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el central mensaje que debe tener la iglesia de Jesucristo. Es Él mismo. Me propuse, en cada carta de Pablo usted va a encontrar a Jesucristo crucificado. Porque solamente si yo estoy consciente de lo que Jesús hizo en la cruz por mí, entonces voy a ser un buen discípulo. Solamente así. ¿Cuándo yo voy a ser bien obediente? Cuando yo tenga frente a mí todos los días al más obediente, que entregó su vida en la cruz. Fue obediente hasta la cruz. Eso me motiva a mí para ser obediente a Dios. No me motiva a mí ser obediente para obtener algo, como a los niños, ¿cierto? Algunos papás cometen el error de decirle,
si me obedeces tal cosa, te voy a dar. Si tú no me haces caso, no te pienso comprar la muñeca. Y van las amenazas. Y con Dios pensamos que Dios es igual. Si tú no me obedeces, te voy a castigar. No, no es así. Yo le enseño a mis hijos a obedecer por amor a mí. Yo le decía a mis hijos, ustedes me obedecen a mí porque me aman. No me obedezcan por un premio, porque no se lo voy a dar. Yo me someto a mi esposo porque le amo. No porque la Biblia lo dice. La Biblia, claro, lo dice. Pero todo lo que hacemos debe ser por ese amor que hemos recibido de parte de Cristo. Ustedes, esposos, no le digan a su esposa, te va a someter porque la Biblia lo dice. No, falso, falso, falso. El enfoque es falso. No la palabra está correcta. Su esposa se va a someter porque usted la ama a ella. ¿Se dan cuenta? Entonces Pablo dice, por eso es importante tener a Jesucristo crucificado entre nosotros, siempre en mente. Y no solamente en la iglesia, mis amados, en su relación personal con Dios. Si su relación personal con Dios consiste solamente en orar, para decirle a usted a Dios todo lo que necesita, entonces eso no es orar. Orar no es decirle a Dios todo lo que yo quiero y lo que yo necesito. No es informar a Dios. Orar es conversar con Dios. Orar es amar a Dios primero. Por eso dice la oración que Jesús le enseñó a los discípulos, Padre nuestro que estás en los cielos. Primero estoy con mi Padre que está en los cielos. Santificado sea tu nombre. Primero le reconozco a Él. Primero le adoro a Él. Primero le dejo que Él me ame a mí. Antes que yo le presente todo lo que necesito y todo lo que quiero. ¿Me entienden? Orar no es conseguir cosas con Dios. Y cuando nuestra oración se convierte en algo hermoso, cuando tengo a Cristo crucificado frente a mí. Porque Él es mi modelo de orar. Él el que más oró. Él que nunca se quejó. Él que amó al Padre. Y dijo, Padre, solo lo que tú dices yo voy a decir. Solo lo que tú haces yo voy a hacer. Mas nosotros somos diferentes. Yo quiero hacer tal cosa. Yo quiero ir a tal lugar. Yo necesito tal cosa. Pero Jesús fue al revés. Él dijo, Padre, muéstrame. ¿Qué tengo que hacer hoy? Y el Padre le mostraba, libérate a este, sana al otro, alimenta a estos, hazle un milagro para que se gocen. Entonces, en nuestra oración aprendemos de Jesús para poder tener una oración amena con Dios. Por eso es tan importante que Pablo dijo, no quiero saber nada entre vosotros que Jesucristo y Él crucificado, porque ahí yo me voy a acordar que todos los días necesito su perdón. Que todos los días tengo que ir donde Él y decir, Señor, mis pensamientos nuevamente me atormentan. Nuevamente no dormí porque me preocupé de más. Nuevamente me quejé tanto, Señor, perdóname. Nuevamente fui rebelde, nuevamente miré lo que no debería mirar. Nuevamente me entretuve en lo que no debería haberme entretenido. Nuevamente no le hablé a este hombre que tú me dijiste que le hablara. Entonces cuando tengo a Jesucristo crucificado frente a mis ojos, entonces me va a llevar a toda esa oración que produce que la tiniebla no tenga cabida en mí, sino que la luz de Jesús, la relación que tengo con Jesús sea lo más extraordinario. Recién cuando usted entienda que el amor de Cristo es lo más grandioso que podemos tener, entonces vamos a tener ganas de estar con Él. Entonces vamos a tener muchas ganas de cantarle a Él. Vamos a tener muchas ganas de venir a la vigilia para orar y clamar al Señor por las cosas que a Él le interesan. Entonces, cuando el Señor se entregó a sí mismo en la cruz, Él nos demostró lo que significa la palabra amor.
Y por Él tenemos entrada al cielo. Por Él. No porque nosotros nos portamos tan bien en nuestra vida cristiana, ¿cierto? Es por Él. Porque fíjense, cuando el Señor le habla en Mateo capítulo 7, dice, en aquel día muchos me van a decir, Señor, Señor, hicimos en tu nombre, sanamos en tu nombre, echamos fuera en tu nombre. Y le dicen al Señor todo lo que ellos hicieron. ¿Y qué le contesta al Señor? Apártense de mí, hacedores de maldad, porque yo no los conozco, yo no sé quiénes son ustedes. Porque ellos no vinieron al Señor con una actitud de que Él los salvó. Ellos vinieron a contar todo lo que hicieron. Entonces, lo que nosotros hacemos, claro que es importante, pero lo que más importante es, en primer lugar, saber que Cristo me salvó. Saber que recibo de su amor, que vivo por su amor. Saber que yo tengo una relación personal con Él. Saber que dependo de Él cada día. Saber que dependo de su perdón. Saber que esa sangre que corrió en el madero me lava, me limpia. Yo ya me imagino, no sé si ustedes a veces se imaginan algunos sucesos como podrían haber sido, pero yo me imagino el malhechor que murió el mismo día que el Señor, ¿cierto? Crucificaron al Señor Jesús y a 2 malhechores a su lado. Y el Señor fue el primero que falleció, ¿no es cierto? Después de un par de horas ya le tocó a los demás. Pero uno de ellos había tenido una conversa con el Señor y le dijo, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y yo me imagino a cuando está colgado ahí en la cruz y ya por fin se acaba su sufrimiento y no se acaba su vida, se acabó el sufrimiento. Y de repente se encuentra en un lugar lleno de luz, un olor extraordinario. Brilla por todas partes oro. Y no sabe dónde está. Y ve muchos seres que nunca ha visto. Todos de blanco. Todos concentrados. Algo están haciendo. Y él se pregunta, ¿y dónde estoy? Estoy alucinando porque estoy en la cruz. De seguro ya estoy alucinando. Y se empieza a tocar y empieza a tocar la calle de oro. Dice, no, esto es real. Y de repente pasa uno por el lado suyo y lo toma así, lo trata de tocar y dice, oye, compadrito, ¿dónde estoy? Y el compadrito lo mira y dice, este es el cielo, el paraíso. Obviamente era un ángel. Y dice, y el ángel lo mira y dice, ¿y tú qué haces aquí? Y este le dice, no tengo idea. ¿Y de dónde vienes? Estaba en la cruz recién y ahora estoy aquí. Y el ángel le dice, ¿y quién te dejó entrar? Nadie. ¿Y quién te dio permiso? Y ahí de repente empieza a pensar y le dice al ángel, el de la cruz, ese me dijo que yo puedo estar aquí. Ese fue el de la cruz que me dijo que puedo estar en el paraíso. Y le pregunta al ángel, ¿está el paraíso? Y el ángel le dice, sí. Estamos todos concentrados porque el Salvador lo logró. Porque el de la cruz lo logró. Nuestra salvación. Y yo me imaginaba a ese malhechor que no podía creer que habiendo sido tan malo toda una vida, de repente se encuentra en la gloria y no tuvo que dar ningún curso de capacitación teológica. Ni siquiera le preguntaron, ¿acaso conoce la doctrina de la justificación? No le preguntaron nada. Fue suficiente con que el de la cruz le dio permiso a estar ahí. Entonces cuando nosotros lleguemos al cielo, no porque hayamos sido pastores o porque usted haya sido hermano
o porque otros hayan sido grandes evangelistas, teólogos, eso no lo va a llevar al cielo. Lo único que nos va a llevar a todos nosotros al cielo es porque el Salvador de la cruz lo hizo por nosotros. Esa es nuestra garantía que el amor de Dios nos da, que podamos estar en la presencia de Dios un día. Por eso la Biblia nos dice, por Él tenemos entrada, amplia entrada a su reino. Es por Jesús, por lo que Él hizo por nosotros. No podemos amar a Jesús lo suficiente, mis amados. Toda nuestra vida en la tierra no va a bastar de amarlo lo suficiente. Así que preocúpese de que su diario vivir no sea un correr de aquí para allá. Deténgase y piense, un día voy a estar allá. Un día voy a estar allá. Cuán importante es nuestra relación con Cristo, por todo lo que Él hizo por nosotros. Es lo más importante que podemos vivir aquí en la tierra. No es lo que usted puede lograr como familia o con sus hijos. Eso es parte de la vida, pero lo más importante es amarle a Él. Y la otra que me imagino, la mujer adúltera, cuando estaba ahí, ¿cierto? Todos vinieron a acusarla y la tiraron al suelo y ahí estaba ella, frente a Jesús. Y lo único que querían apiedrarla, ¿cierto? Y Jesús le dijo, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. ¿Y qué sucedió? Yo me pongo en esa escena y me pregunto, si yo hubiese estado entre esos y yo veo que el Señor no levanta ninguna piedra ni condena, simplemente espera. Y mientras los primeros se retiran, yo creo que yo habría ido ahí. Me habría tirado al lado de la mujer. Le habría dicho, Señor, yo también necesito perdón. Yo también te necesito. ¿Por qué se fueron? Así son muchos hoy. Cuando el Señor ofrece salvación, cuando el Señor nos ofrece su Santo Espíritu, cuando el Señor nos ofrece una vida con Él, mejor se van porque algo no les parece, porque no está a su gusto, porque no está conforme a su teología, y se van. En vez de también decir, Señor, yo reconozco que también te necesito. Ese es el amor de Dios. Nosotros todos que estamos en la tierra somos necesitados de perdón, de misericordia. Entonces, cuando el Espíritu Santo se mueve en la iglesia o se mueve en su casa, se mueve por las noches sobre su cama o en su trabajo, usted no haga oído sordo. Cuando usted viaja en el vehículo hacia Licandray o hacia cualquier otro lugar de su trabajo, no ponga la radio. Converse con Dios. Cuando yo trabajaba, cuando soltera, y también viajaba hacia el lugar de mi trabajo, en el auto yo iba alabando al Señor. En el verano abría mi ventana, sacaba mi mano para afuera, porque basta con una mano manejar, y alababa al Señor. Y un día una hermana me dijo, oh, me saludaste cuando nos encontramos en el vehículo. Dije, yo ni siquiera te vi, yo alabo al Señor, no te saludé ni te vi. Yo voy concentrada en mi Dios, no ando mirando qué hacen los demás. Y tenía un tiempo donde viajaba, como decir, en el metro, al banco, leía mi Biblia, me gozaba en el Señor. Uno tiene tantas oportunidades de orar, no solamente en la iglesia o en su tiempo personal. Cuando usted tiene un trabajo, ¿cuántas veces va al baño?
Por lo menos 3, 4 veces en el día uno va al baño cuando trabaja, ¿cierto? Entonces, cuando usted está en el baño, tómese un minuto más. Mientras se lava las manos, puede agradecer al Señor. Mientras se lava las manos, puede alabar a Dios. No refunfuñar porque del día, que malo, que aquí, que allá. Entonces son formas donde podemos mejorar nuestra relación con el Señor. Que siempre el Señor esté presente en nuestras vidas. Y para eso nos dio a su Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que es el Espíritu Santo que nos recuerda. Que nos recuerda. Pero ¿cómo le va a recordar si usted no se relaciona con Él? El Espíritu Santo le va a recordar la Biblia cuando usted se la leyó. Cuando usted ya la supo, la leyó una vez. Entonces el Espíritu Santo le puede recordar esa palabra y le fortalece. Por eso es tan importante nuestra relación con el Señor. Y cuando tenemos esta relación tan hermosa con Dios, entonces la vida cambia. Entonces nuestra vida va a ser abundante, como el Señor dijo. No sin problema, pero vamos a caminar por encima de los problemas. Y vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Si usted quiere una vida sin problemas, entonces no va a tener tampoco victoria. Agradezca cada dificultad que se viene porque es su oportunidad de vencer y de acumular otra victoria. Entonces nuestra forma de mirar las cosas cambia cuando vemos la forma de Dios. Fíjense, para Dios amarnos a nosotros entregó su Hijo. Y para Jesús amarnos a nosotros entregó su vida. Era sufrimiento. ¿No vamos a creer que a Dios no le dolió el corazón al ver sufrir a su Hijo? ¿No pensamos nosotros que a Dios le dolía cuando rechazaban al Señor? Cuando querían apiedrar a la mujer y luego se iban todos. Cuando decían, este echa fuera a los demonios en el nombre de Belcebú. Dios Padre no estaba en el cielo gozándose con eso, no. Dios Padre sufriendo también ahí con el Señor. Por algo le fortalecía de noche en la oración. Entonces Dios Padre también sufría con todo lo que le hicieron a Jesús. Y cuando Él estaba en la cruz, el sufrimiento de Dios Padre era tan grande que ya no podía mirar al Señor. Y el peso del pecado era tan tremendo. Y Dios tuvo que, por un momento, alejarse. Porque no podía mirar toda la mugre de la humanidad encima. Pero yo creo que también, porque su corazón se rompió ahí. Al ver a su Hijo que tuvo que llevar todo eso por culpa de nosotros, de la humanidad. Pero luego cuando ya conocemos al Señor, me encanta tanto cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, como cantamos al comienzo. Él es nuestro buen pastor. Y el Señor da una característica de sus ovejas. ¿Cuántos somos ovejas del Señor aquí? Todos nosotros, ¿cierto? Y el Señor dice lo siguiente cuando le habla en el Evangelio de Juan: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dos características que podemos revisar nuestra vida hoy. No dice el Señor, mis ovejas leen la Biblia. Mis ovejas ofrendan. Mis ovejas hacen tal y tal cosa. No, el Señor da dos características de su oveja. En primer lugar, mis ovejas oyen mi voz. No estoy diciendo que no lea la Biblia, todo lo contrario. Pero la Biblia se puede leer de dos formas. Se puede leer por leer, o se puede leer para que el Señor me hable. Entonces, cuando yo dejo que el Señor me habla, es porque antes de leer la Biblia tuve una oración con el Señor. Tuve un tiempo de recibir su amor.
Tuve un tiempo que yo me olvido de todo el mundo y me siento ahí y digo, Señor, aquí estoy contigo. Lo único que quiero es estar a tus pies. Lo único que quiero es amarte y recibir tu amor. Lo único que quiero es decirte gracias por lo que tú hiciste por mí. Lo único que quiero, Señor, sentir tu presencia, sentir tus caricias, sentir tu amor. Lo único que quiero en este momento, Señor. Y luego cuando ya usted ora todo el rato, usted dice, Señor, háblame. Y a veces nos habla por su palabra, a veces nos habla en la prédica porque también es su palabra. Ojalá que nos hable el Señor, porque si usted escucha una prédica y el Señor no le habla, no escuche más a ese predicador. El Señor nos habla a través de los hermanos, a través de los cónyuges, de los hijos, hasta a través del tiempo, de los incrédulos. El Señor tiene múltiples formas. Pero lo importante es que usted le deje que le hable. Y la forma más extraordinaria que yo encuentro es cuando el Espíritu Santo nos habla. Cuando el Espíritu Santo nos trae palabra. Y usted se la entrega a un hermano y el hermano dice, es justo lo que necesitaba. Es porque su oído está afinado y está escuchando la voz del Señor. Pero también el Señor nos habla en nuestro interior cuando hay cosas que solo Él conoce. También el Señor nos habla ahí. Cuando tenemos rencor, cuando tenemos falta de perdón, cuando a veces tenemos quejas, críticas, todas esas cosas que son negativas en nuestra vida. Cuando estamos disconformes con nuestra vida. Cuando a veces decimos, como me hubiese gustado nacer quizás en otro hogar, habría sido diferente. No. Donde usted nació, donde Dios quiso. Entonces ahí donde el Espíritu Santo mira el único, porque Él está dentro de nosotros. Entonces a veces Él nos dice, perdona. Déjalo ir ya. No acumules más queja. No acumules más amargura. Déjala ir. Déjala ir. O cuando el Espíritu Santo le dice, ¿por qué en vez de hacer esto lo que estás haciendo, no pasas mejor tiempo con tu esposa? ¿Por qué estás mirando esa película que no te edifica? En vez de invitar a tu esposa a una caminata y le dices cuánto la amas y escondidamente arrancaste una flor del jardín del vecino y se la llevas. ¿Por qué no le haces un detalle a tus hijos en vez de pasar con tus amigos que solamente hablan cosas de doble sentido y tú no dices nada pero internamente te ríes? Esas son las cosas que el Espíritu Santo nos habla. Y Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y esa cosa, y me siguen, eso habla de obediencia. Entonces cuando el Espíritu Santo dentro de nosotros nos ministra en ese tipo de cosas, hágale caso. Porque el Señor no vino solamente para entregarnos amor, rosas y corazones. En Apocalipsis, cuando Jesús manda a Juan que escriba las cartas a las iglesias, a la iglesia en la Odisea que representa nuestro tiempo, la última iglesia antes de la venida del Señor, a esa iglesia el Señor le dice, yo castigo y reprendo a todo aquel que amo. Yo castigo y reprendo a todo el que amo. Entonces cuando usted sienta alguna reprensión en su corazón, hágale caso, porque es una señal que Dios le ama. Cuando usted no es corregido nunca por Dios, cuando nunca usted se siente mal, así me siento mal, Señor, porque hice tal y tal cosa y no debería haberlo hecho. Señor, me senté frente al computador y no me di cuenta, pasaron 4 horas y mi esposa se me durmió en vez de yo estar con ella. Perdóname, Señor. Pero si usted siente esa misma reprensión,
y no le hace caso, no le da ni frío ni calor, y mañana nuevamente y nuevamente, y de repente aparece un papel de divorcio en la mesa. Estoy solamente inventando una historia. ¿Por qué? Porque no hacemos caso a la reprensión del Señor. Si el Señor tantas veces le dijo, pasa tiempo conmigo, pasa tiempo conmigo, pasa tiempo conmigo, porque yo quiero estar contigo, yo quiero amarte, yo quiero revelarte. Y usted no le hace caso al Señor, tarde o temprano, el Señor lo va a dejar. Mientras Dios le habla, aunque le parezca duro, aunque no le ¿cómo se llama eso? No le favorece, cuando le incomoda, hágale caso al Señor, porque es su amor que nos lleva al arrepentimiento. Es su benignidad que nos lleva al arrepentimiento. No diga mañana lo voy a hacer. No diga pasado mañana, el otro mes. Cuando el Señor habla, hágale caso al tiro, porque Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y nadie los arrebatará de mi mano. Pero para eso, hágase sensible a la voz de Dios. Sensible a la voz de Dios. Y eso, ¿cuándo lo podemos lograr? Cuando tenemos a Cristo crucificado en nuestro medio, en su casa. En su casa, uno de los principales temas de mesa debe ser el Evangelio. A los matrimonios jóvenes que tienen hijos, les aconsejo, hablen con sus hijos del Señor. Muéstrenle a sus hijos cómo funciona el Evangelio. El Evangelio no se aprende en la iglesia. Aquí solamente nos perfeccionamos. Pero el Evangelio se aprende en casa, se practica en casa. El amor de Dios se practica en casa. Amén. ¿Y por qué es tan importante? Y con eso finalizamos. Escuchar la voz del Señor. Porque en la vida nos hablan muchas voces. Sabemos que hay 3 fuentes de voz. La voz de Dios, la voz del diablo, la voz nuestra, ¿cierto? Y también la voz de los demás. ¿Cuál fue el problema de Adán y de Eva al principio, en Génesis? Cuando ya comieron del árbol, dice que se escondieron por ahí y Dios paseándose en la fresca. ¡Qué increíble! Yo pienso, ¿cómo es posible eso? Dios paseándose en la fresca, buscando a estos dos. Porque seguramente, yo me imagino, quería pasear con ellos. ¿Les cuento un secreto? Nosotros siempre nos paseamos en la fresca, aquí, en el terreno que el Señor nos dio. Yo apenas veo a mi esposo que ya comenzó la caminata, ayer, rapidísimo, me pongo las chalas de afuera y parto con él. Y nos paseamos en la fresca. Y conocemos cada árbol que tenemos, porque lo miramos casi todos los días, excepto cuando llueve. Y es algo tan hermoso. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque Dios lo hacía. Se paseaba en la fresca. Y viene y dice, y los llama. Y dice, ¿dónde están, chiquillos? Nos escondimos. Porque estamos desnudos. Y lo primero que el Señor le dijo, ¿quién les dijo? ¿Quién les dijo? Porque pusieron oído a otra voz, que no era la voz de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender. A veces el que nos habla es el correcto o no es el correcto. ¿Usted a veces teme de escuchar la voz incorrecta? ¿O de escuchar quizás una prédica incorrecta? Le voy a decir lo que dijo Jesús. En Juan 10, el versículo 5. Este versículo que nos dé una seguridad tremenda.
Dice Jesús, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ahí donde el Señor quiere llegar con cada uno de nosotros, que estemos tan acostumbrados a escuchar su voz, porque su voz siempre va a estar de acuerdo con la palabra del Señor, siempre. Si usted escucha algo que no está de acuerdo con la palabra del Señor, no lo escuche ni le siga. Pero Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero al extraño, o sea, Jesús supone que sus ovejas al instante se dan cuenta cuando es mensaje extraño, cuando es alguien extraño. A ese no lo escuchan ni le siguen. Qué hermoso. Y por eso nadie nos va a arrebatar de su mano. Porque mientras nosotros estemos apegados a Jesús, abrazados de Jesús, caminando con Él cada día, entonces vamos a llegar donde llegó el malhechor. Y a nosotros quizás no nos va a sorprender tanto como a Él. Yo creo que vamos a estar maravillados, seguro que sí. Pero Él sí que no sabía absolutamente nada del cielo. Nosotros por lo menos sabemos a dónde vamos. Porque Jesús nos dijo, cuando su discípulo dijo, Señor, no tenemos idea a dónde tú vas. Entonces Jesús dijo, yo ya les dije, ya saben ustedes que hay morada preparada para cada uno de nosotros. Ya lo sabemos. ¿Cómo va a ser? Maravilloso. Como usted ni se lo imagina. Pero mientras tanto, vamos a seguir a Jesús. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, porque a través de tu palabra tú nos das una seguridad tan grande, como también la salvación que tú nos has dado es tan grande, que no la queremos descuidar, sino queremos cuidarla, Señor. Queremos cuidar, Señor, nuestro tiempo contigo. Tu palabra nos enseña que los tiempos finales serán difíciles, mas contigo, Señor, confesamos que somos más que vencedores y que todo lo podemos en ti porque tú nos fortaleces. Señor, no queremos mirar a nuestro alrededor y ser como los demás que no tienen esperanza. Queremos mirar a nuestro alrededor con los ojos tuyos y llevar ese mensaje de esperanza a aquel que no tiene. Señor, te damos gracias porque cada uno de nosotros que estamos presentes somos ovejas de tu redil. Tú nos compraste a precio de sangre, Señor, y por eso te agradecemos y te exaltamos y te honramos. Y gracias, Señor, porque tú diste lo mejor que tuviste para nosotros, que es tu Santo Espíritu, que nos da testimonio cada día a nuestro espíritu que somos hijos tuyos, redimidos por la sangre de Jesús. Gracias, Señor. Permite que en esta semana que comenzó hoy podamos honrar tu nombre, podamos seguir creciendo, Señor, en esta comunión contigo y podamos ser testimonio a este mundo, Señor, que tanto sufre. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Tome asiento, mis amados.